Hola, soy Luis Fernando Medina, embajador de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE, y hoy voy a hablar sobre un tema muy controversial y muy de actualidad en Colombia, que es la regla fiscal. La regla fiscal es básicamente la ley de la República que establece los parámetros de política de gasto en Colombia con relación a la deuda externa del país. Entonces, o la deuda pública del país, perdón. Es una ley, por lo tanto, muy importante, que es la que regula cuánto se puede gastar el gobierno de un año al otro. Vamos a hablar sobre esa regla. Mi intervención es en carácter estrictamente personal, no compromete al gobierno en ninguna de sus ramas y la hago no como embajador, sino como profesor, porque resulta que yo me he dedicado a la teoría de juegos, que es una rama de las matemáticas que se usa en ciencias sociales y que arroja luces sobre los problemas metodológicos de la regla fiscal colombiana. Vamos, que la regla fiscal, que es una ley de la República, se desarrolló con base en una metodología en el Ministerio de Hacienda hace algunos años, y esa metodología a mí me genera unos interrogantes que quiero compartir con ustedes. Básicamente, la regla fiscal establece dos números que van a ser claves en toda esta presentación, que son lo que se llama el límite de la deuda y el ancla de la deuda. El límite, que el Ministerio de Hacienda en su momento estimó como el 71%, es supuestamente el porcentaje de la deuda respecto al PIB colombiano, más allá del cual la deuda se vuelve insostenible. Y el ancla, que es el 55%, es el porcentaje de la relación entre deuda y PIB en el que supuestamente debe quedarse el nivel de deuda a mediano plazo para evitar llegar al 71%. Esto fue producto de un modelo económico que desarrollaron en el Ministerio de Hacienda y que es exactamente hacia allá, hacia donde van dirigidas mis observaciones, hacia la metodología de ese modelo. Como no todo el mundo va a tener la paciencia para ver las ecuaciones y las gráficas que vienen, les quiero dejar dos mensajes claros. El primero, el límite de la deuda está calculado sobre la base de una evidencia que no dice lo que el modelo cree que dice. Y el ancla de la deuda está calculada contradiciendo las premisas del modelo. Entonces, vamos a entrar en detalle, me va a tomar tiempo, va a haber algunas gráficas involucradas, pero esas son las dos conclusiones que quiero que queden claras al final. Bueno, antes de entrar a las críticas, pues comencemos por explicar qué es la regla fiscal y cuál es la metodología que se utilizó. La regla fiscal, como les decía, es una ley de la República, pero antes de ser ley de la República fue un modelo que se trabajó en el Ministerio de Hacienda y que está presentado en este documento tan importante que se llama Cimientos para fortalecer la institucionalidad de la política fiscal en Colombia. Es un documento que se publicó en julio del 2022, pero que recoge trabajos que venían desde antes. Es a este documento al que me voy a referir, en especial a su capítulo 2. Allí en ese capítulo se encuentra la metodología que se utilizó para la regla fiscal. El Ministerio, en su momento, en este documento, cuando desarrolla la regla fiscal, lo hace con base en dos funciones. Una función de sostenibilidad de la deuda y otra función que ellos denominan función de reacción, de la cual vamos a hablar más adelante, que es la más problemática. La función de sostenibilidad de la deuda es básicamente esta relación que vemos acá. La idea intuitiva es bastante clara. Al gobierno, como a cualquiera de nosotros, le pasa que su nivel de endeudamiento depende de la deuda que tenía el año pasado. Entonces, la deuda de este año depende de la deuda que tenía el año pasado, menos el déficit que haya tenido el año pasado, perdón, el excedente que haya tenido el año pasado. Es decir, como nos pasa a nosotros, tenemos una deuda, tenemos que esa deuda la arrastramos de un año al que viene, más o menos las utilidades o pérdidas que hayamos tenido en este año.
En el caso del gobierno, la tasa de interés aumenta el servicio de la deuda, lo cual nos pasa a nosotros también. La tasa de crecimiento la disminuye porque obviamente eso hace que los ingresos del gobierno aumenten. Entonces, esta es la ecuación de sostenibilidad. El ministerio lo que hace es, con esta ecuación, calcula el crecimiento de la deuda en un intervalo de tiempo de un periodo. Luego dice, bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que este crecimiento sea cero? Es decir, para que la deuda se mantenga estable, y llegamos a esta condición. Esta es nuestra función de estabilidad, nuestra función de sostenibilidad de la deuda. Y esto nos da una relación lineal, que es la primera función del modelo. Vamos a representarla acá. Vamos a tener en el eje horizontal, vamos a tener el nivel de deuda. En el eje vertical tenemos el balance primario y me da, aquí está mi función de sostenibilidad de la deuda. ¿Ok? Esto quiere decir que cuando estamos por encima de la línea, la deuda crece, perdón, por encima de la línea la deuda se contrae porque el balance primario está por encima de lo que se necesita para servir la deuda, y cuando estamos por debajo de esa línea, la deuda crece porque el gobierno no está generando los excedentes que necesita para estabilizar la deuda. Recuerden, siempre que hablamos de deuda, implícitamente estamos hablando de gasto. Estamos diciendo cuánto tiene que gastar el gobierno para estabilizar la deuda. Esta es la función de estabilidad. La segunda función es lo que el ministerio llama una función de reacción, que vamos a llamarla por el nombre genérico simplemente de función F. Esta es la función más problemática, a esta es a la que me voy a referir. Esta función nos dice, en teoría, cómo reacciona el gobierno a los niveles de deuda. Dice, para cada nivel de deuda, qué es lo que el gobierno, cuál es el balance primario que realmente obtiene el gobierno. Y con base en eso, entonces encontramos acá esos dos puntos, que si ustedes se fijan, ¿qué es lo que ocurre en estos dos puntos? En estos dos puntos, la reacción del gobierno a su nivel de deuda es tal que la deuda no crece. Es decir, cuando estamos en estos dos niveles, el gobierno está reaccionando de una manera tal que la deuda está estabilizada. Por eso estos dos niveles son equilibrios. Y vamos a ponerlos acá como estrella. Este equilibrio de abajo, de arriba, perdón, es lo que el ministerio denomina el límite de la deuda. ¿Por qué lo denomina límite? Porque dice, este equilibrio es inestable. Y tiene razón que es inestable. ¿Qué quiere decir que es inestable? Quiere decir que cualquier pequeña perturbación nos aleja de ese equilibrio. De manera que si la deuda está por encima de este nivel, el balance primario está por debajo de lo que se necesita para servirla, entonces la deuda empieza a crecer y crecer y crecer. Por debajo, si lo movemos un poquito hacia acá, el balance primario está por encima, de manera que la deuda empieza a encogerse. Entonces, este equilibrio es inestable, en tanto que cuando estamos a la izquierda de él, nos movemos cada vez más a la izquierda, y cuando estamos a la derecha, nos movemos cada vez más a la derecha. A este equilibrio le pasa lo contrario. Este equilibrio es estable. Si yo perturbo un poquito el equilibrio hacia arriba, las fuerzas del modelo me empujan nuevamente hacia abajo, y si yo lo perturbo hacia abajo, las fuerzas del modelo me llevan nuevamente hacia arriba. Aquí, si la deuda aumenta un poquito, pues el balance primario se sube, entonces vuelve a bajar la deuda, y cuando estoy abajo, el balance primario queda por debajo, o sea que la deuda se sube. Este equilibrio es estable, este es inestable. Este es el límite de la deuda.
Y en el caso particular de Colombia, el ministerio en este documento estimó que este límite era 71%. Ahora, ustedes pensarán, ya sé, este es el 55%. No, señor. El 55% se obtiene de otra manera distinta. El 55% lo que hace el ministerio es preguntarse mediante un ejercicio estadístico cuánto tengo que perturbar la deuda colombiana para que con una probabilidad de menos del 10% se me suba hasta el límite. ¿Qué tan lejos tengo que manejar respecto de ese precipicio que es el 71%? Y estiman, mediante este ejercicio estadístico, que esa ancla de la deuda es 55%. Entonces, tenemos otra vez el ancla. Es el 55%, el límite es el 71%. Repasemos. El límite es el nivel más allá del cual la deuda explota. El ancla es el nivel de seguridad, la distancia de seguridad que tengo que dejar respecto al límite. Entonces, por eso, cuando uno mira el marco fiscal de mediano plazo de los gobiernos, se encuentra que se busca que el nivel de gasto del gobierno tienda a estabilizar la deuda pública en torno a este nivel del 55%. Esa es la metodología del Ministerio de Hacienda, esos son los principios del debate de política fiscal en Colombia, esa metodología a la que me voy a referir en las críticas que voy a hacer más adelante. Como les dije en su momento, el límite está calculado con base en una interpretación errónea de la evidencia, el ancla está calculada llevándole la contraria a la lógica de este modelo. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Primer punto, ya les dije que iba a formular dos críticas metodológicas. El primer punto se refiere al límite. La función de reacción que usa el ministerio, en teoría nos dice cómo reacciona el gobierno ante los niveles de deuda. En economía, cuando hablamos de una función de reacción, lo primero que hay que hacer es explicar qué es lo que está maximizando el agente. Puede ser un gobierno, puede ser una empresa, puede ser un consumidor, lo que sea, pero primero hay que decir cuáles son los objetivos de quien está reaccionando y luego, con base en eso, sabiendo los objetivos, sabemos cómo reacciona cuando cambia su entorno. Entonces, cuando tenemos una empresa, decimos la empresa maximiza utilidades, entonces al cambiar el precio de los factores, el capital o el trabajo, así cambia su demanda por capital o por trabajo. La metodología del ministerio nunca nos dice cuál es el objetivo del gobierno. La metodología simplemente lo que hace es estimar una relación estadística con datos de varios países en varios años, en las últimas 3 décadas, que le da esta función y luego la bautiza función de reacción, pero realmente no es una función de reacción, es una relación empírica entre el balance primario y la deuda. Supuestamente, esta función refleja lo que denominan fatiga fiscal, porque si ustedes se fijan, lo que está pasando acá es que supuestamente, mientras más alto el nivel de deuda, menos crecen los balances primarios. Entonces esto se interpreta como lo que se denomina fatiga fiscal, es decir, que cuando los gobiernos están muy endeudados, ya no generan balances primarios suficientes para mantener su deuda estable. Pero ojo, esto es una relación empírica, esto no es un programa de maximización. Entonces no hay evidencia realmente de que esto sea fatiga fiscal. ¿Por qué? Porque lo que se calcula aquí es esa relación econométrica entre balance primario y deuda, sin saber si los países que tenemos en la muestra están en una crisis de deuda o no.
No sabemos si realmente están haciendo el máximo esfuerzo fiscal posible. No sabemos si tienen fatiga fiscal o simplemente pereza fiscal. No sabemos si de pronto es que no están generando balances primarios porque su deuda no es inestable, porque no están preocupados de que su deuda se vaya a disparar, sino simplemente están relajados. Entonces es como si yo quiero calcular o quiero predecir quién va a ganar el Tour de Francia el año entrante y cojo los 10 primeros ciclistas del mundo y empiezo a meter datos de los tiempos que están haciendo y no me pregunto si esos tiempos que están haciendo los hacen en un momento de entrenamiento, relajados, están de descanso, están lesionados o están corriendo una prueba que no les importa. Simplemente estoy metiendo todos esos tiempos y con eso trato de inferir cómo les va a ir en el Tour de Francia. No lo sé, al Tour de Francia van a llegar en su mayor rendimiento, con el mejor entrenamiento posible, haciendo su mayor esfuerzo. Entonces, ¿por qué estoy usando datos que no tienen nada que ver con esa situación? Entonces, el problema de la fatiga fiscal, que es tan importante para esta función, es que realmente no hay. Los datos no están recogidos pensando en si de verdad hay fatiga fiscal, sino simplemente son datos de balances primarios durante las 3 últimas décadas en varios países. Y nos encontramos con esta relación, que por lo demás en algunos artículos dicen que no es, si yo cambio la muestra, obtengo una relación muy distinta, pero ese es tema para otra discusión. Entonces, lo primero que vemos acá es que no hay evidencia de que realmente la fatiga fiscal se vuelva un problema crónico a partir del 71%. Ese 71% está sacado de una evidencia que realmente estamos interpretando de una manera distinta a lo que originalmente significaba. Ese es el primer problema con la metodología de la regla fiscal. Ya hablé de cuál es el problema con el límite. ¿Cuál es el problema con el ancla? El ancla, como les dije, el documento del ministerio la calcula partiendo del límite y diciendo, bueno, perturbemos la deuda colombiana y averiguemos qué tiene que ocurrir para que no se nos llegue hasta el 71%. Pero acuérdense que la lógica del modelo decía que el 71% es un equilibrio inestable. Quería decir que un poquito por debajo del 71%, la deuda, en teoría, si creemos en la teoría que está en el documento, en teoría la deuda ella misma empieza a estabilizarse, empieza a bajar del 71% hasta llegar al equilibrio estable de abajo. Pero ahora el documento nos dice otra cosa, nos dice, no señor, hay que alejarnos hasta el 55% porque si no el modelo, nada de las fuerzas del modelo nos va a impedir que nos vayamos al 71%. Estamos contradiciendo la lógica que habíamos dicho inicialmente que íbamos a seguir. Esa me parece la inconsistencia metodológica del modelo con el cual se construyó la regla fiscal. Conclusión, la regla fiscal, por decirlo así, no cree en sus propias premisas. La regla fiscal se construyó de una manera que niega las premisas que se habían utilizado para calcularla. Eso pues nos debe invitar a varias preguntas. Primero, pues, ¿cómo se puede racionalizar esto? Hay gente que dice, bueno, sí, puede que haya inconsistencias, pero necesitamos un límite de deuda, necesitamos un ancla. ¿Alguna? Bueno, puede que sí, pero si el modelo está mal, entonces no digamos que 55 es el número óptimo, el número revelado por la ciencia. Pues entonces si vamos a permitir ese tipo de inconsistencias, pues digamos cualquier otro número, digamos 80, 90%, 120%, porque si lo importante es tener algún número, pues bueno, pues entonces olvidémonos del modelo y pongamos alguno. Que no creo que eso sea el espíritu de los defensores de la actual regla fiscal. O la otra opción es, bueno, no, lo que pasa es que hay más factores operando aquí en el modelo, esto es una visión muy esquemática, hay otra cantidad de fuerzas más,
Bueno, pero entonces, ¿qué nos garantiza que ahora en este momento, que estamos un poco por encima del 55%, tenemos que volver ya, inmediatamente al 55% cuando están todas estas otras fuerzas que supuestamente van a estabilizar la deuda? Otra vez, si creemos en el modelo, la deuda se va a estabilizar más adelante. Si no creemos en el modelo, entonces pues estamos haciendo otro análisis totalmente distinto. De lo cual yo soy partidario, porque yo creo que en últimas la crítica que estoy formulando acá no es solamente a los números, sino a la misma metodología, no principio del ancla, a la idea de que se necesita un ancla para limitar la deuda. Cuando en realidad, por supuesto, todo país disciplinado tiene que tener políticas y principios que mantengan su deuda de una manera sostenible, pero hay otras formas de mantener la deuda, hay otras formas de estabilizar la deuda, no tiene que ser con la metodología del ancla. Se puede hacer, por ejemplo, creo yo, mediante un sistema de semáforos, fijando un nivel de servicio de la deuda y activando alertas a medida que nos vamos acercando hacia allá. Se puede hacer, como lo han propuesto muchos en el caso de los debates fiscales europeos, y creo que ambas cosas son compatibles, decidiendo cuáles son las necesidades de inversión y de financiamiento y construyendo el ancla fiscal, la regla fiscal sobre esa base. Porque acordémonos, si ustedes se fijan en toda esta discusión, nunca dijimos cuánta era la inversión que el país necesitaba, simplemente estuvimos preguntándonos qué hacer para que los bancos no nos castiguen. Yo creo que el debate debería ser al revés, debería ser primero preguntémonos cuánta inversión necesitamos y luego veamos cómo la vamos a financiar con los recursos propios y qué parte con deuda, y luego ya vemos cómo hacemos que esa deuda sea sostenible en los mercados internacionales. Muchas gracias.